buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan como cada semana. Gracias a todos los que están con nosotros a través de Facebook, redes sociales, y gracias por estarnos escuchando a través de Radio Voz 106.3 FM. Y te recuerdo los teléfonos en cabina si quieres hablarnos y hacernos algún comentario: 5932-9128. Nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Bienvenido, Ulises Ochoa. Yo soy su amiga Pati Portugal, transmitiendo en Radio Voz 106.3. Y recordemos, amigos, el programa de la semana pasada hablábamos sobre el carácter. Y hoy traemos un tema muy, muy interesante relacionado con el carácter que le hemos nosotros denominado marionetas del alma o soldados del espíritu. Entonces, vamos a ver qué es eso. Y decíamos la semana pasada, Ulises, que el carácter es muy importante para todos los hijos de Dios, hablando de un carácter sujeto al Espíritu Santo y no sujeto a mí, sujeto a mis emociones, a mis decisiones, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino el mejor carácter es aquel que está sujeto al Espíritu Santo, y que decíamos que nuestro carácter es lo que nos va a sostener cuando tenemos problemas, circunstancias muy difíciles, ya sea de enfermedad, de alguna pérdida, o si estamos de duelo, o tenemos algún problema en nuestro trabajo, algo que no podemos resolver solos. Es importante todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que es cualidades, pero lo que realmente nos va a sostener es nuestro carácter, la fe, la confianza en lo que tenemos en el Señor cada día. Sí, muy buenos días a cada uno de todos nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos o escucharnos y ahora vernos a través de las redes sociales. Sí, hablábamos que el carácter se define como aquellos rasgos, características y cualidades que van a formar mi personalidad. Y por otro lado, también hablábamos acerca de que el carácter es quién soy cuando nadie está presente, quién soy cuando nadie me ve, quién soy cuando yo estoy solo, por así decirlo. Y decíamos que muchas veces eso ha sido una de las situaciones tan difíciles para las personas, porque algunos dicen, no, es que tiene mal carácter, tiene malas cosas, y al final está permeado por un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero lo que es impresionante es que la gente no hace un análisis. O sea, si yo tengo los rasgos característicos distintivos de esa parte, mi carácter son la parte de mí que me van a identificar o me van a dar una personalidad. Nosotros hablábamos también la semana pasada, decíamos que, como tú lo mencionaste hace un momento, si estamos sujetos al Espíritu Santo, entonces tenemos el mejor carácter que está sujeto al Espíritu Santo. Sin embargo, muchas personas no han aprendido a entender que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Y ahora en el reino de Dios tenemos una nueva identidad. Somos la imagen y la semejanza del Señor. Tenemos una genética, tenemos una por así decirlo, una vida nueva, una naturaleza nueva que nos ayuda a vivir diferente. Sin embargo, esa naturaleza nueva que hoy tenemos, y por eso es el tema que escogimos hoy, soldados del espíritu o marionetas del alma, esa naturaleza nueva que está sujeta o que debe estar sujeta a Cristo a través de su espíritu. Cuando está sujeta a Cristo a través de su espíritu, entonces vamos a tomar las cosas de la vida como van a venir a nuestra vida, pero sabemos que Dios tiene control. Sin embargo, si somos marionetas del alma, entonces cualquier cosa que pase a nuestra vida nos va a meter en conflicto. Y normalmente cuando hablamos de ese tipo de emociones, de ese tipo de situaciones, vemos que las personas a veces solamente lo que hacen es traer al pasado, al presente. La Escritura dice en el libro de Isaías, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Uno de los grandes conflictos en el ser humano, y digo en el ser humano porque es una realidad,
cada uno somos producto, por así decirlo, de lo que nos ha tocado vivir. Algunas cosas buenas, otras cosas malas, unas cosas fortalecieron nuestro carácter, otras cosas debilitaron nuestro carácter, otras cosas sumaron a nuestra vida con valor, pero otras cosas restaron. Y al final llegamos a un escenario ahora en Cristo con una historia, ¿no? Esa historia tiene que tener un parteaguas. Nuestra historia antes de y después de. Antes de Cristo nuestra historia era de fracaso, de derrota, de angustia. Nuestra alma nosotros estábamos sujetos a la voluntad del alma y quiero, dame, necesito, ya lo necesito, lo quiero ahora, lo tengo que tener, lo tengo que obtener. Y entonces todas esas cosas son las que a veces nosotros hemos estado batallando con eso. Pero si nuestra historia está en Cristo ahora, entonces las cosas pasadas ya pasaron, son nuevas. El problema es que, ¿cómo siendo las cosas nuevas, yo puedo seguir viviendo con las cosas pasadas? Fíjate, y si hacemos un recuento, hablábamos en alguno de otro programa sobre que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Entonces, para que quede un poco claro, más claro, es que el alma son todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, lo que estamos deseando, lo que estamos pensando, porque cuando llega primero al pensamiento, del pensamiento pasa al corazón y del corazón habla la boca, y entonces es cuando ya es el último paso, digamos, cuando ya estamos hablando lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando o qué es lo que estamos planeando. Entonces, fíjate, si nosotros somos soldados del espíritu o marionetas del alma, pues sí es como de pensarse, porque una marioneta nosotros la movemos a nuestro Claro. antojo, a como nos gusta, a como yo creo que se ve bonito, entonces nosotros lo movemos. Cuando que debería de ser todo lo contrario. Nosotros más bien deberíamos de ser movidos por el Espíritu Santo y no por nuestros pensamientos, nuestras decisiones, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo creo que es bien para mí. Muchas veces nosotros pensamos que algo es bueno para nosotros cuando no lo es. Sí, como lo acabas de mencionar, es una realidad. Una marioneta está manejada por otros, por hilos, por así decirlo, y cada hilo puede ser pensamientos, emociones, sentimientos, personas. Y a veces nosotros mismos hemos entregado nuestro carácter, por así decirlo, ¿no? Porque hay personas que oprimen un botón y detonan algo en nosotros. Hay frases, hay acciones, hay palabras que detonan en la persona ciertos comportamientos. Y es cuando alguien cede su carácter. Entonces está siendo guiada como una marioneta, ¿no? Que está haciendo, le dicen, la voy a hacer enojar, le voy a decir esto. Y la persona responde. Pero cuando tú entiendes que ahora eres un soldado del Espíritu, entonces tienes que entender el primer punto. El primer punto que las personas no han entendido es la comunión que tenemos con Cristo, porque Dios nos llamó a una comunión. Y en la medida que yo aumento mi comunión, yo voy a tener mayor revelación. Y la revelación, ¿qué va a ser? El alumbramiento de mis ojos, para ver aquellas cosas que yo no estoy viendo. Es decir, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en mí aquellas cosas que yo no veo, que yo no entiendo, que yo no comprendo, que yo a veces digo, ¿cómo lo voy a solucionar? Pues a veces necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Sin embargo, si somos controlados por una marioneta o somos controlados como por el alma como una marioneta, entonces va a pasar por el filtro de las emociones, sensaciones. Yo compartí el otro día una enseñanza o una ilustración que encontré y que leí, que vi de uno de los maestros que aprecio mucho. Él decía, la vida cristiana es como un tren de 3 vagones, ¿no? El primer vagón es los hechos consumados de Cristo. Sí, es decir, Cristo fue a la cruz para que todo estuviera consumado. El segundo vagón es la fe en esos hechos. Por la fe nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y a partir de esa fe nosotros creemos en su sacrificio y somos
hechos hijos de Dios, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Y el tercer vagón son las emociones, es decir, el último vagón son las emociones. El problema con todas las personas es que ponemos el tercer vagón como el primer vagón para guiar, como el que lleva el motor, y no es así. Si tú pasas las situaciones por el filtro de las emociones, vamos a tener una serie de conflictos, de problemas, de situaciones. ¿Por qué? Porque seguimos siendo manejados como una marioneta, ¿no? Como una marioneta del alma. Entonces, aquí es importante que hagamos un análisis. Si no tenemos entendimiento, si no tenemos comunión con Dios. Dios nos llamó a vivir una comunión, no una religión. Porque mucha gente dice, bueno, es que yo asisto a una congregación o voy a la iglesia, mal dicho, pero dicen, voy a la iglesia, yo tengo relación con Cristo, pero la gente no cambia. La gente va a cambiar cuando entienda la comunión que tiene con Cristo. Y esa comunión es indivisible, inseparable, y entonces esa comunión va a traer a mayor comunión va a venir mayor iluminación. Y Dios va a iluminar nuestros ojos de nuestro entendimiento para ver aquellas cosas que nos están limitando. El problema es que el alma es compleja, porque entra la razón, entran las emociones, entran los sentimientos, o sea, entra lo que pienso, lo que siento, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender y entrar en un proceso de, por así decirlo, sanar el alma, porque el alma necesita ser sana. Porque si te estás acordando de las cosas pasadas, pues tu alma no está sana. Tu alma no está sana. Fíjate, y normalmente nosotros lo que hacemos es traer a nuestro presente nuestro pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Va a afectar nuestro futuro. Porque si el pasado que nosotros vivimos es tormentoso o estuvimos bajo una realidad de vida, pero que nos hizo mucho daño, entonces todas esas cosas que traemos del pasado a nuestro presente nos van a afectar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de hoy. Y si me afecta hoy, me puede afectar mi futuro. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y pensar que a mí ya no me va a gobernar el alma, ya no me va a gobernar lo que yo piense o lo que yo sienta o lo que yo creo que es lo mejor, sino siempre debemos de pedir al Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia y también consejo, espíritu de consejo, para que nosotros podamos ser guiados, no como marionetas por lo que yo siento o pienso, sino por el Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar a la mejor decisión de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, a mí me controla, por decir algo, el alcohol o estoy controlado por alguna otra adicción de droga o estoy controlado porque tengo un apetito y no lo puedo controlar, no sé, por muchas cosas, hablar mal de las personas a sus espaldas, o sea, son muchas cosas que el ser humano tenemos que erradicar de nuestra manera de ser, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, porque no somos marionetas. Si sabemos nosotros la palabra de Dios y entendemos perfectamente, entonces debemos de realmente ser como Él quiere que sea y no como yo quiero ser. Sí, desafortunadamente mucha gente vive en ese hilo de la marioneta, ¿no? Por decir algo. Muchas personas viven en el atrás, en el ayer, en lo que me dijo, lo que siento, lo que me hizo. Y ahí entonces muchas personas viven en resentimiento. La palabra resentimiento es volver a sentir lo que pasó. Y entonces, si yo estoy en resentimiento, entonces estoy atorado con esas cosas que pasaron. Y entonces la gente dice, no, es que ya Cristo me hizo libre. Y cuando viene una situación, una acción o algo que es parecido a lo que viví,
viene ese resentimiento. Y la palabra resentimiento es volver a sentir, resentir, volver a sentir lo que pasó. Entonces, si alguien fue herido y lastimado, por ejemplo, está atrapado en eso. está atrapado, entonces va creando una fortaleza, vamos a ir avanzando hacia allá, porque va creando una fortaleza. Esa fortaleza la va construyendo día a día por lo que tú me dijiste, lo que tú hiciste. Y aún en Cristo, las personas dicen, bueno, yo ya perdoné, pero no olvido. O sea, no se trata de que perdones y olvides, se trata de que eso ya no te dañe. Sí. Se trata de que si tú ya entregaste tu dolor, tú fuiste al Señor, le dijiste, no lo quiero sentir, Señor, yo te lo entrego, deja que Él sane y cauterice esa herida. ¿Qué significa? Lo vas a recordar, pero ya no vas a resentir. Cuando una persona recuerda, pero no siente, entonces quiere decir que ya encontró sanidad. Sí, yo he escuchado a muchas personas que te dicen, no, yo ya perdoné a mi padre, yo ya perdoné a mi madre, ya perdoné a mi hermano que me hizo daño o yo creo que me hizo daño en el pasado, y sin embargo el resentimiento vuelven a traer al presente lo que les hizo, lo que les dijo, o lo que no les dio, lo que les quitó, y entonces es volver a sentir lo mismo, y qué terrible porque si en el pasado sentían odio por esa persona o sentían mucho coraje o mucho dolor o mucho y vuelve a traerlo a su presente, entonces quiere decir que no está sano, porque cuando Dios nos sana realmente, cuando Dios te sana, no lo vas a olvidar, porque Claro. siempre en tu memoria ahí va a estar como Claro. presente, pero ya no te va a doler. Cuando lo recuerdes ya no te va a doler, ya no va a haber resentimiento, ni rencor, ni crítica, ni nada, porque ya eres sano, tu alma ya ha sido sanada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sí, desafortunadamente pocas personas hacen este ejercicio, ¿no? O sea, es decir, ay, volví a sentir esto, y en lugar de decir, bueno, ¿por qué lo sentí si yo ya lo había trabajado? Entonces no lo hacen, no hacen un ejercicio de decir de eso, porque cuando tú aumentas tu comunión con el Señor, vas a aumentar la autoridad que Dios te ha dado, para que nada te doblegue, sino que al contrario. ¿Por qué? Porque tus armas no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces, ahora vamos a ir a esa parte de la Escritura, pero es importante que nosotros entendamos y pongamos esta base. Muchas personas caminan por la vida no en la fe de la obra de Cristo, sino en lo que yo siento. Y entonces adoptan como una religión, ¿no? Déjeme poner este ejemplo, perdón por lo que voy a decir, espero no ofender a nadie ni que nadie se sienta agredido y lastimado, porque mucha gente dice, ay, es que me siento triste, como que me estoy decaído y voy a poner alabanza, ¿no? O sea, para que yo pueda alegrarme, pero no haces una reflexión, ¿por qué me siento? O sea, voy a la raíz, ¿no? Voy a la raíz. ¿Por qué? Sino simplemente tapo lo que yo siento con un paliativo. 2, mucha gente dice, bueno, es que yo ya mi pila está baja, como que mi pila está, voy a la congregación o voy a la iglesia, mal dicho, a cargar pila, ¿no? Y entonces, pero da la casualidad que la pila tiene corto, porque adentro de la iglesia son impresionantes, pero salen y como que se les va la energía, ¿no? Entonces, mucha gente ha hecho tiene un mal concepto de las congregaciones o de la misma iglesia. ¿Por qué nos congregamos? Nosotros nos congregamos para ser entrenados y equipados, para recibir de parte del Espíritu de Dios una palabra que nos ayude a nosotros a ser mejores, que seamos menos nosotros y más Cristo a través de nosotros, que nosotros vivamos una vida de victoria y no de derrota, porque es a la vida que Dios nos llamó, a vivir una vida de victoria y no de derrota. Sin embargo, mucha
gente se acostumbra a tener victorias el domingo y los 6 días siguientes viven en derrota. O sea, no es posible. Cuando Dios nos llamó a vivir una vida abundante en Él. Claro. Yo necesito entender la comunión que tengo con Cristo, y la comunión es una unión. La palabra comunión es común unión. La palabra comunión es participación de. Él me hace partícipe ¿de qué? De Él, de su Espíritu. Entonces, en mí no tiene que haber una dicotomía, perdón también por ello, porque mucha gente usa el mundo espiritual y el mundo secular. No, el mundo es el mundo. Dios nos puso en este mundo para que como iglesia seamos luz, para que como iglesia seamos sal. Entonces, no hay mundo espiritual, no hay mundo secular. El mundo es el mundo, y Dios nos estableció en el mundo para que nosotros hagamos una diferencia. Si estamos en Cristo, entonces tenemos una nueva naturaleza, una nueva genética. Las cosas ya pasaron. Y si yo me sigo acordando de las cosas pasadas y las traigo a la memoria y no he trabajado esa parte, entonces tengo una debilidad de carácter o una debilidad en mi personalidad. Y yo lo digo así: el defecto del hombre va a afectar su eficacia. O es una debilidad de carácter, o es que simplemente no he sujetado mi alma al Espíritu Santo, porque sí es verdad que nosotros traemos del pasado a veces cosas a recordar, o me hizo, o me dijo, o no, es que era así, era así, y dijo, y entonces todas esas cosas ya no existen, eso ya pasó. Eso ya se perdonó, eso ya se olvidó, ya, porque a veces sí sucede de que muchas personas somos de una manera en la congregación y de otra forma muy diferente en nuestra casa o en nuestro trabajo o con nuestros vecinos o amigos, familia, etcétera. Y por eso muchas personas no creen en Cristo, no creen en un cambio, no creen en que es algo diferente, de que somos diferentes como hijos de Dios, porque nosotros somos los que tenemos que poner ese testimonio, que vean mi vida, que vean lo que Cristo ha hecho en mí, que a pesar de todas las cosas, yo tengo que siempre estar mostrando esa madurez de lo que Cristo ha hecho en mí. No, cuando me enojo sale todo así, ¡pum!, como volcán, ¿no? Hay personas que sacan todo como volcán, ¡fum!, y hablan horrible, cosas horribles de los demás. Pero no, o sea, al contrario, si eso me está sucediendo, entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo sujeción, es decir, yo sujeto mi alma, mi espíritu, mi cuerpo a ti, para que yo sea realmente transformado. Porque sí lo recuerdas, ¿no? Sí ha pasado de que llegan las personas a la congregación y en su casa es otra historia. Claro. Tenemos que entender algo. Aquí hay un principio. El alma está entre, si somos seres espirituales, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. El alma está entre el espíritu y el cuerpo. Entonces es intermedia. Puede ser influida por el espíritu, pero también puede ser influida por el cuerpo, por lo natural, por así decirlo, más que por el cuerpo, por lo natural. Los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Si yo vivo atorado en el pasado, entonces tengo una deficiencia. Y entonces realmente no he entendido la obra de Cristo. Y para poder entender la obra de Cristo, yo tengo que caminar en la vida cristiana entendiendo mi muerte. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entendiendo mi sepultura. O sea, yo fui sepultado juntamente con Cristo. Cuando yo entiendo mi muerte y mi sepultura, entonces voy a entender mi resurrección, porque ahora ya soy resucitado. Esa resurrección más vive Cristo en mí, dice la Escritura. Vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, entonces yo tengo la vida de Cristo para vivir una nueva vida, una nueva historia. Él cambia mi historia en su historia. No significa que en automático un lavado de cerebro, ya olvidamos todo lo de atrás. No, significa que vamos trabajando esas cosas, nos perdonamos a nosotros, hacemos cosas diferentes que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida.
Porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener en esta segunda parte el peligro de las fortalezas que se van creando en nuestra mente. Sí, esas fortalezas son terribles porque vamos poniendo como ladrillo y ladrillo y al final ya no podemos deshacernos de esa fortaleza. Ok, no te vayas, vamos a un corte y regresamos. Te recordamos nuestros teléfonos 59 32 91 28 por si quieres hacernos algún comentario. Regresamos. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Les saluda el pastor Isaí Hinojosa en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y a algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través de Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad,
vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo. El deseo de nuestro corazón es que la persona... Gracias por continuar con nosotros, y el tema de hoy es marionetas del alma o soldados del espíritu. Y fíjate lo que encontramos en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de lo que estábamos hablando hace un rato, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y fíjate, esa es una de las cosas pues más difíciles que el ser humano puede hacer. Y primero, aceptar que estoy mal. Claro. La aceptación de que tengo mis errores, de que estoy mal, de que estoy hablando mal, de que no estoy siendo sujeta al Espíritu Santo, se me olvida, y entonces empiezo a divagar o a hablar de las personas, o diciendo solamente cosas negativas, o no teniendo la fe suficiente. Y lo peor no es eso, sino que lo transmitimos. Y cuando nosotros transmitimos eso a las demás personas, pues hace bastante daño, porque nuestra tarea es estar levantando en la fe a nuestros hermanos, a las personas, inspirándoles fe a través de la palabra y a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces decíamos que derribando las fortalezas, una fortaleza a mí se me viene así a la memoria como la Gran Muralla China. Yo creo que todos la conocemos, y es una fortaleza porque esa se construyó para precisamente que no atacaran los otros pueblos que estaban alrededor de China. Entonces, esa fortaleza se levantó en no sé cuántos metros son de altura, pero vas poniendo como un ladrillito, y mañana otro ladrillo. No puedo, un ladrillo. No creo que sea para mí, un ladrillo. No, es que yo creo que sí me van a correr del trabajo, otro ladrillo. No, es que yo no voy a poder hablar de Cristo. Entonces, cuando menos nos damos cuenta, ya tenemos como construida una barrera de ladrillos alrededor de nosotros, de los lados, y entonces nos encerramos en una fortaleza de creer que somos pobres, de creer que no podemos, de creer que no somos hijos, de creer que somos pecadores, de creer muchas cosas, de que Cristo no nos va a poder sanar, de que Cristo no va a poder hacer las cosas. Entonces, todas esas cosas son las fortalezas de las que habla Corintios, y derribando todo argumento, porque inclusive si has escuchado, Ulises, que hay personas que sí conocen de la palabra, pero que le agregan como su opinión o lo que ellos creen, o como que descifran la palabra y te están cambiando completamente el sentido. Sí, yo a veces lo digo así, es el quinto evangelio de los santos evangélicos, ¿no? O sea, es el quinto evangelio de los santos. O sea, yo hago mi propio evangelio, ¿no? Al final de cuentas, eso es una realidad. Fíjate bien, decíamos hace un momento, aunque militamos en la carne, porque somos carne, o sea, al final de cuentas, Dios nos hizo así, con cuerpo, alma y espíritu. O sea, es el diseño y propósito de Dios que vivamos así. Y aunque nosotros vivamos así, no dice, aunque andamos en la carne, si estamos carne, no militamos. Es decir, que Dios nos ha metido en un sistema totalmente diferente a no caminar en esta carne. No caminar en esta carne. ¿Cuál es el peligro de caminar en la carne? ¿Cuál es el peligro? Romanos dice que el razonamiento se envanece y el corazón se entenebrece. Entonces aquí tú decías hace un momento, estás construyendo, no puedo, ¿por qué? Porque dice un proverbio, y es uno de los principios, tal es el pensamiento en el corazón de la persona, tal es él o tal va a llegar a ser. Yo mismo construyo con el no, con la negatividad, con las cosas, y aquí quiero hacer un paréntesis, a ver,
Cuando hablamos de yo mismo construyo, no me estoy refiriendo a aquellos conceptos filosóficos de que tú decretas y así que no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los principios de la palabra. La palabra de Dios dice que tu boca tiene poder y en tu boca está la medicina, tanto la vida o la muerte. Son principios, no son decretos de nueva era, no, son principios. Y el principio de la palabra es, tu boca tiene poder, tú vas construyendo con el no una fortaleza de no puedo, no tengo, soy pobre, no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las fortalezas son aquellas ideologías que me han sido dadas y por las cuales vivo. O sea, son aquellas ideologías que ya tengo, ya están permeadas en mí, están arraigadas en mí. O que alguien las arraigó en ti. Sí, ya están ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se arraigan? Bueno, hay paradigmas o modelos verbales, lo que me dijeron, modelos o paradigmas visuales, lo que yo vi, y modelos y paradigmas vivenciales, lo que yo viví. Entonces, cuando yo vivo un paradigma, no sé, de pobreza o de maltrato, o cual sea el paradigma, entonces yo tengo que entender y tengo que comprender que ahora en Cristo yo soy nuevo. Eso ya no funciona. Entonces, mi manera de hablar tiene que cambiar. Mi manera de pensar tiene que cambiar. Mi manera de actuar tiene que cambiar. Porque dice, aunque no, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Destruirnos. Al final de cuentas, Dios quiere destruir aquellos pensamientos que nos están limitando. Entonces Él quiere que la vida de Dios sea nuestra vida, que la victoria de Dios sea nuestra victoria, que la luz de Dios sea nuestra luz, que la verdad de Dios sea nuestra verdad y que el reto de Dios sea nuestro reto. El problema es que nosotros seguimos confinándonos a esas fortalezas que gobiernan nuestros pensamientos y es la forma en que yo veo y que yo vivo. Es como si son los lentes, usando mi ejemplo, son los lentes con los cuales yo interpreto mi realidad, mi forma de vivir, mi forma de pensar. Y cuando Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que derribar esas fortalezas. Porque te están deteniendo, te están limitando. Si una persona dice, no, es que no tengo porque soy pobre, toda su vida no va a tener, no se va a arriesgar porque su mente está condicionado a soy pobre. Otra persona, no, es que yo no puedo. O sea, tú y yo hemos hablado muchas veces y yo te he dicho, todo en la vida requiere un esfuerzo, todo en la vida requiere esfuerzo, requiere que nosotros hagamos esfuerzo y disciplina. Claro. Entonces, esa ideología crea en nosotros una fortaleza. Por lo tanto, ¿qué crees? Nosotros luchamos con fortalezas ideológicas. Por ejemplo, vuelvo otra vez, si una persona fue improntada en su mente y tatuada en su mente y en su corazón y en su vida que es pobre, entonces imagínate, él llega así y entonces encuentra un texto en la Escritura, como dice la Escritura en Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como próspera tu alma, ¿no? Y entonces su mente entra en conflicto porque él cree que es pobre. Y Dios dice, no, yo deseo que como tú, como mi hijo, prosperes. Y entonces ahí entra una dualidad de pensamiento donde esa persona no sabe qué hacer. Sí, Dios quiere que prosperemos, pero también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de usar las habilidades que Dios nos ha dado para trabajar o emprender un negocio o hacer algo que nos está redituando un dinero o un recurso. Dios dará algo siempre, pero nosotros debemos de estar dispuestos, porque Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, pero nosotros decimos, no, pero ¿cómo? Pues si yo soy pobre. No, pero ¿cómo? Pues si yo no sé. No, pero ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa el otro? Entonces, todas esas cosas que están permeadas en nuestra mente, improntadas, son fortalezas que tenemos que derribar con la palabra de Dios, entendiendo y creyendo quiénes somos, la identidad que tenemos en Dios, en Cristo, y entonces saber que realmente Dios quiere que sea yo prosperado en todas las cosas porque soy su hijo, porque Él lo dice, y si Él lo dice es que es verdad. Entonces nosotros deberíamos de cambiar nuestro lenguaje. Sí, por eso la Escritura dice derribando fortalezas y argumentos
Entonces, aquí está, es como en esa misma dinámica, es un argumento. La palabra me está dando un principio y yo traigo un argumento. Oh, es que soy pobre. No, es que esto. Dice, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, o el conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Que la palabra tiene principios de vida. La palabra es vida y medicina para nuestro cuerpo. Eso dice la Escritura. La palabra es poder de Dios para salvación. La palabra es una palabra viva que es el Cristo que se hizo carne y habitó en nosotros y habita en nosotros. Cuando yo hablo la palabra de Dios, no estoy hablando cualquier cosa, estoy hablando una palabra que es de Dios, es el pensamiento incorporado en la Escritura de Dios. Una palabra poderosa. Así es. Ahora, este es el problema de muchos creyentes, se pasan debatiendo con sus argumentos. Lo que yo decía, el quinto evangelio de los santos evangélicos, ¿no? No, es que tiene que ser así, ¿no? Y tiene que ver con la manera en que fuimos traídos, por así decirlo, al conocimiento de la verdad. Ese es lo que voy a decir, es el éxito de la religión. El éxito de la religión basa que el hombre está más centrado en el hombre que en Dios. Dios está para solucionar tu necesidad temporal. No es cierto. Nosotros estamos para adorar a Dios. Porque dice Romanos, la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad de los hombres, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Aquí está, esos argumentos, ¿sí me explico? Dios te dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Si yo tengo un pensamiento de pobreza, entonces yo tengo que chocar con ese pensamiento de pobreza, decirle, Señor, yo no puedo porque voy improntado, pero Dios me va a decir, el conocimiento de la verdad te va a hacer libre. Y entonces yo tengo que derribar ese argumento. Ese ladrillito que le estoy poniendo se va a derribar. Es que no puedo. No, pero todo lo podemos hacer. Se va a derribar. Es que no tengo. Tienes a Cristo, no puedes sentirte solo porque estás en una unión con Él. Entonces vamos derribando, por eso dice la Escritura, derribando fortalezas y argumentos y toda altivez. Oh, y esto es impresionante, una persona altiva es una persona que no deja que nadie le enseñe, no deja que nadie gobierne su pensamiento. Y entonces, a ver, si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces yo ya no gobierno mi pensamiento tiene que ser gobernado por Dios, por el Espíritu, porque yo soy un soldado, por eso yo no milito en la carne, sino milito en el Espíritu. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué nos sirve cuando nosotros decimos, bueno, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy, pero entonces, ¿de qué me sirve si yo no he cambiado mi mentalidad? Si no he sujetado mi espíritu, mi mente, mi cuerpo al Espíritu Santo, porque todas esas son funciones que Dios nos ha dado y que no es más uno, o el otro es menos, o es más el apóstol que el maestro o que el pastor, no, sino que todos son, es una función que cada uno tiene y es diferente, claro. Eso es todo. Pero entonces la pregunta es, si nosotros como ministros no estamos sujetando nuestra alma al Espíritu, entonces ¿qué podemos enseñar a los demás? ¿O qué podemos transmitirles? ¿O qué, hacia dónde lo estamos guiando? ¿O realmente cuál va a ser el futuro de las siguientes generaciones con malas enseñanzas? Bueno, por eso es importante un cambio. Si no cambiamos nosotros, no entendemos esta parte, no entendemos esto, dice la Escritura que tenemos que traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Claro. Entonces yo tengo que pasarlo por el filtro de la palabra. Si la palabra me está derribando ese argumento, yo tengo que quitarlo. Si la palabra está quebrando toda altivez, pues yo tengo que doblegar mi corazón y ser sensible a la palabra de Dios, porque es la que me va a enseñar. De lo contrario, sigo dejando que la marioneta del alma gobierne. No, pero es que yo siento, no, es que, y es lo mismo, enseñábamos hace unas
semanas atrás, y yo hablaba en la congregación, yo decía que qué tan muerto está el muerto, ¿no? Porque el yo tiene un poder de resurrección impresionante. Si yo ya no vivo, entonces yo ya estoy muerto, ya me tengo que dejar de ver. Ese es uno de los grandes problemas, que la gente no quiere dejarse de ver, y sigue luchando. ¿Por qué es importante la destrucción de fortalezas? Porque si no las destruyo, me van a llevar a una posición de cautiverio. Así y es. ahora aquí está lo más terrible. Hace unos programas tú hablábamos sobre aquel hombre que Jesús le dice: mira, ya has sido sanado, vete y no peques más. Yo me quedé pensando en esa frase, y yendo a la Escritura yo dije, ¿qué puede ser? ¿Qué pecado puede ser más grande si este hombre estaba paralítico por muchos años? Y entonces la religión. ¿Por qué? Porque la religión desplaza al rey para entronar al hombre. Y eso es algo terrible, porque entonces nos dicen, necesitas algo, pídeselo a Dios. Y no te dicen, necesitas algo, pide a Dios que te dé sabiduría, pide a Dios que te dé entendimiento, que a través de tus dones, talentos, asignaciones tú puedas suplir tu necesidad, porque Él te dio todo lo que necesitas, ya estás completo en Él. Entonces, todo se lo desviamos a Dios, ¿no? O sea, viene alguien, pastor, que mi hijo cambie, pues Dios que lo cambie. Pastor, que mi esposo cambie, que Dios que lo cambie. O sea, es una realidad. Si hay un cambio, una transformación, cuando la persona tiene un encuentro con Dios, en ese sentido, y hace a Cristo su Señor. Pero no hay varitas mágicas. O sea, la persona cree que nosotros vamos a llegar con una varita mágica, le vamos a tocar, ya se acabó. No. Hay un proceso, hay un entendimiento donde yo tengo que ser alumbrado por la luz de la palabra en mi interior, y desde mi interior producir un cambio. Ese es uno de los grandes problemas que la iglesia no hace. La iglesia satisface su emoción y sales de las congregaciones diciendo, ay, es que hoy no estuvo ungida la alabanza porque no sentí nada. Hoy no estuvo ungida la predicación porque tampoco sentí algo. No se trata de sentir, no vamos a las congregaciones a sentir, vamos a ser entrenados, equipados, desafiados y motivados con una palabra de reino que gobierne nuestra vida, pero también vamos a nosotros a doblar nuestro corazón, entregar nuestro corazón en espíritu y en verdad. Y no importa la alabanza, no importa si hay buena o mala música, importa la actitud de mi corazón. Y entonces todo está diseñado, aún en lo que hacemos, para ser marionetas del alma. El culto no estuvo ungido porque no sentí nada. Esto no, porque no sentí. Entonces sigue siendo mi alma la que gobierna. Cuando el espíritu de vida es el que nos ha librado, y la palabra tiene que ir al espíritu. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar o vamos a vivir cautivos a la religiosidad, vamos a estar cautivos ahí. Y nos podemos pasar 20, 30 años ahí cómodamente. Cautivos a la religiosidad o cautivos a lo que yo pienso, a la ignorancia, o lo que yo creo, ¿así? Y seguir construyendo más fortaleza alrededor de mí y no dejar que el Espíritu Santo sea realmente el que derribe todos esos argumentos que nosotros levantamos inclusive contra la palabra de Dios, porque si Dios dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, es eso, esa es la verdad y es la realidad, pero yo vengo y digo, no, pero yo soy pobre, no, pero yo no voy a poder, no, pero yo no sé, no, pero yo no, ella sí, yo no, él sí, yo no. Entonces todas esas cosas, ¿cuándo las vamos a quitar? Imagínate esta imagen en el plano natural. Tú llegas con tu hijo y le dices, tú vas a ser una persona grande, tú vas a ser importante, tú vas a ser próspero. No, yo soy pobre. ¿Sí me estoy explicando? O sea, en esa lucha te va a crear frustración, porque no hay un entendimiento, no hay madurez. Entonces, o es cuando dicen, bueno, yo quiero llevarte a ti a otro plano y vas a hacer un programa de televisión. No, señor, ¿cómo? Mírame. ¿Sí? Yo no puedo, soy pequeño, no sé. Por eso te digo, al final de cuentas es derribar ese argumento, derribar esa fortaleza, derribar esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Si queremos dejar de ser marionetas del alma,
Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivo todo pensamiento al filtro de la palabra. Porque si no, viviré en miseria, viviré en legalismo, viviré en derrota, viviré en las reglas de algo que no me permiten verdaderamente ser libres. Yo dije esto y lo quiero decir, la salvación nos habilita para llegar al verdadero conocimiento, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Pero una vez que estamos en Cristo, que entramos a una dimensión de realidad de Dios y que nos traslada del reino, la salvación me habilita. ¿Para qué? Para llegar al verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento es la Escritura. Yo tengo que escudriñar la Escritura. Y si podemos dejar algo en el corazón de las personas que nos están escuchando, escudriña la Escritura. Ve la palabra, deja que la luz de la palabra ilumine tu interior para que te quite esas barreras que esas muletas, por así decirlo, que cada uno tenemos de no tengo, no puedo, soy pobre, es imposible, no lo voy a lograr, no lo voy a... Porque son muletas que han creado fortalezas y te tienen cautivo. Y nuestra oración hoy es que el Espíritu de Dios te dé sabiduría, entendimiento, revelación, conocimiento, alumbre los ojos de tu entendimiento para que veas esas cosas y en el nombre de Jesucristo las renuncies a ellas y sean destruidas de tu vida para que tú vivas una vida plena y feliz. Porque no es posible. Hay gente que se acerca ya en Cristo, viviendo en miseria, en derrota, en infelicidad, cuando Él dijo que nosotros tendríamos vida y vida en abundancia. Como que no hay congruencia, ¿no? En eso. Yo oro en esta tarde, en esta mañana, para que el Señor alumbre tus ojos, a tú que nos escuchaste, que desde el fondo de tu corazón el Espíritu Santo empiece a traer una convicción, que el Espíritu Santo que hoy está aquí con nosotros, pero también está ahí contigo, traiga convicción a tu vida, que corra el velo de aquellas cosas. Si estás en alguna fortaleza, confinado a la ignorancia, a la religiosidad, confinado al no puedo, al es imposible, no se puede, oramos para que en el nombre de Jesús esa fortaleza caiga. Oramos para que en el nombre de Jesús todo argumento que quieras debatir caiga. Oramos para que en el nombre de Jesús toda altivez caiga y tú puedas ser sensible a la voz del Espíritu de Dios para que tú vivas en victoria. Porque cuando somos prosperados, la prosperidad viene ligada a caminar en la verdad. Cuando caminas en la verdad, en el reino de Dios, el Rey te añade. Lo que para el mundo es afán, para nosotros es añadidura en el reino de Dios. Y ojalá que hoy lo que hemos compartido en tu vida traiga verdaderamente una reflexión a tu espíritu, a tu mente, para que venga esa transformación producto de la comunión que tienes con Cristo y que de ahí pueda haberla. Y si no tienes comunión con Cristo, hoy te animo para que le des la oportunidad a Cristo que entre verdaderamente a tu vida, lo hagas el Señor de tu vida y vas a ver que tu vida cambiará. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya no vamos a ser entonces, ¿verdad?, esas marionetas del alma, sino soldados del Espíritu. Entonces, ya no pelees con Dios. Ya, si Dios dice quién eres, eres su hijo, eres su hija. ¿Por qué lo dudas? Si Dios dice que puedes, puedes. Si Dios dice que eres su hijo amado, la niña de sus ojos, eso eres. Ya no debemos de estar dudando de lo que Dios nos está diciendo si nosotros tenemos una identidad. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Claro. Al mundo, lo que dice de mí, o a lo que yo mismo pienso de mí, o lo que dicen los demás, o lo que dice Dios de mí. Es lo que dice Dios de mí. Así es. Derribemos todas esas fortalezas que normalmente ponemos a nuestro alrededor y piensa, escudriña, lee la palabra para que tú estés muy seguro de cómo puedes tú abordar cada tema, cada circunstancia, cada duda que tú tengas que resolver. Ok, gracias por haber estado con nosotros, amigos. Nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y estamos en calle Joyas 2939 en la delegación Gustavo Amadero, los
domingos a las 5 de la tarde te esperamos. Muchas bendiciones. Ojalá puedas acompañarnos la siguiente semana. Hasta pronto.